Bien, realizando pruebas. Iniciamos. Estoy estudiando en el Instituto Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Voy en octavo Z. Llevamos la materia de Estadística Inferencial 2 con el ingeniero docente Juan Morales. Alumno Cabrera González Refugio César. Unidad 3, capítulo 12, Análisis de la varianza. Conviene saber que la estadística no es una rama de las matemáticas. Utiliza herramientas de las matemáticas del mismo modo que hace la física, la ingeniería o la economía, pero eso no las hace parte de las matemáticas. Es cierto que tienen una relación estrecha, pero la estadística y las matemáticas son disciplinas diferentes. Transversalidad de la estadística. Una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad. Su metodología es aplicable al estudio de diversas disciplinas, tales como biología, física, economía, sociología, etc. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Análisis de varianza. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, es decir, suma al cuadrado, o desviación estándar, la suma. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado, es decir, que deben de tener la misma información. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice el nivel de significancia del 0.5%. Aquí tenemos los datos que nos facilita el ingeniero Juan Morales. Y tenemos lo que viene siendo el problema con la información ya basada. Sí, bueno, seguimos haciendo pruebas de audio porque ya me falló. Aquí tenemos la información que el ingeniero nos facilitó de la desaceleración en pecho en gramos en autos extranjeros compactos, autos extranjeros medianos, autos extranjeros grandes y por lo tanto igual en nacionales medianos, compacto, mediano y grande con sus valores. Pues tenemos 18 valores, 3 de cada uno en nacionales y en extranjeros. Para realizar esta gráfica
vamos a entrar de lleno y vamos a resolver el problema. Vamos a entrar en estadística, ANOVA balanceo, y vamos a meter los datos en respuesta de la columna que aparece, y los modelos pues va a ser el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Ok, y aquí vamos a ya que introducimos los datos del modelo y la respuesta, vamos a seleccionar en gráficas 4 en 1 y vamos a aceptar para que nos arroje los resultados. Aquí estamos observando las gráficas y vemos en la primera gráfica de probabilidad normal que tiene una recta ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de menos 10 a más 10. Bueno, el sentido que lleva. Y vemos que los datos están al contorno de la recta. Para ver estos datos un poco más ampliamente, podemos observar la recta del lado derecho con el valor ajustado y vemos cómo está la recta y cómo los datos están al contorno de ella en un intervalo de menos 10 a, bueno, se pasa un poquito de 5, en este caso llega a 6.44444. Es el único punto que creo que se sale del rango de los 5 positivos. Este está en el rango de 466 y este está en el rango de 461. Ok, entonces en sí nos muestra que la información dada está agrupada, no muy retirado. El único punto que se encuentra más retirado, creo yo, viene siendo este, que tiene un valor de 3.80. Vamos a compararlo con este, que tiene un valor de... A ver, vamos a ver qué dato tomé. Ok, no miento. En cuestión de la recta es otro detalle, porque aquí estamos con un valor arribita del 1, que en este caso es en el valor de 3, y acá es un valor arriba de 90. Pero con referencia a la recta, pues vemos que este dato es el más alejado, que es el 6.44, es de la fila 2. Vamos a ver si tiene alguna coincidencia. Esta es la fila 7, este es fila 4, fila 3, esta es la fila 15. Bueno, entonces aquí nos muestra la separación que tiene con respecto a la recta, al igual que este lado. Aquí tenemos el histograma y en este caso aquí tenemos los residuos. Los residuos son aquellos datos, entre más residuo tiene, son aquellos datos que están más separados de la recta, y esos son los residuos que tienen. Y como lo hemos estado observando, en este caso tiene el más bajo un valor de menos 8, en comparado con el más alto tiene un valor de 6.44, que era lo que estábamos observando. Entonces vemos como en velocidad vemos cómo se alejan los datos de las medias. Esos son los residuales, lo que acabo de explicar. En el análisis de los datos arrojados vemos que la hipótesis nula denota que no hay diferencia entre las medias de los 3 puntos de autos. A ver,
pues no hay mucha diferencia porque todos están muy parejos. La hipótesis alterna determina la igualdad, que en este caso verá que no es igual la media, o sea, son parecidas, no son iguales, de los autos nacionales con extranjeros, pero pero tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna por valores P. Veamos, si analizamos el valor de P, aquí estamos observando que el valor de P es menor al 5% o 0.5%. En el caso de los tipos de automóviles tiene el 0.028, que es menor a 0.05, y el tamaño de los automóviles tiene el 0.044, que es menor a 5 o 0.05%. Por eso aceptamos la hipótesis alterna por el valor de P. Bien, entonces siguiendo con el análisis, vamos a continuar, vamos a resolverlo de otra forma. Vamos a entrar a estadística, Nova, vamos a entrar a gráfica de intervalos, vamos a entrar con grupos, y en la gráfica vamos a seleccionar variables. A ver, vamos a ver. En variables vamos a poner lo que es la desaceleración, y digo en variables de gráficas y variables de categorías. Vamos a poner lo que viene siendo el tipo y el tamaño. Bien, aceptamos. Bien, aquí tenemos otra gráfica para comparar los datos. Son autos extranjeros, este grupo, y acá es el grupo de los autos nacionales. Y vemos como el compacto, según la pregunta que nos hace, dice utiliza un análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil compacto, mediano y grande, utilizando el nivel de significancia del 5%. Entonces, ver si existe una relación. Al observar aquí, dice que las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. En este caso veo que los intervalos del auto compacto extranjero con el auto compacto nacional está fuera del rango y del tamaño. Ok, si yo me posiciono en la recta, aquí nos dice que al 95% de intervalo de confianza la estimación es del 43, mientras que en el auto extranjero tiene un valor de 47, la media. Entonces no tienen un valor igual, están un poco cercas, pero no es el mismo. Así como el del extranjero grande tiene una media de 39.66 contra el nacional grande tiene una media de 36 contra
39, son 3.39, sí, 3.66, mientras que el mediano tiene una media de 38 contra una media de 45. Este auto se sale más del rango del nacional contra el extranjero. Para resolver esto de otra forma, vamos a entrar nuevamente a estadística, a Nova. En este caso vamos a entrar a gráfica de integración. A ver, integración es intervalo principal, es gráfica de interacción. Bien, seleccionamos nuevamente los valores que estamos observando, y en este caso vemos dos tipos de rectas. En la primera, que son los autos extranjeros, vemos la relación que tiene tiene una media de 47. El mediano tiene una media de 39, mientras que el compacto tiene una de 45. Bien, vamos a ver las dos rectas. Chihuahua. Se me perdió la otra recta. Vamos a hacerlo otra vez. Estadística, a Nova. Vamos a entrar a gráfica de intervalo con dos grupos, y como ya la teníamos, la vamos a desarrollar. Bien, aquí la tenemos. Bien, entonces quedamos que en el caso de los extranjeros, el de la media de 40 es el auto de 47, que es el compacto. El grande, que es la de más baja, tiene 39, comparado con este de acá, está 39. Y con el auto mediano tenemos un valor de 45.66, que en este caso aquí tenemos el valor de 45.66. El intervalo en este caso es de 35.32 a 56, mientras el grande tiene un intervalo de 22 a 56, que es más amplio, y el compacto tiene de 31 a 62, es aún más grande. Para responder entonces, si el factor de interacción es un efecto de factor de renglón, ok, no es un factor de renglón, ni de columna ni de renglón, al nivel de 5% de significancia. En esta recta del lado derecho observamos que son dos rectas con una misma inclinación. En el caso del de abajo, pues es los autos nacionales, que en este caso es la media de 33, como lo hemos observado en la otra. Pero aquí lo que llama la atención es la diferencia de inclinación que tiene la del auto mediano
que es el que está más fuera de la recta que se designa en esta parte. Entonces minimizamos. Hoy se están perdiendo. Qué raro. Bien. Para resolver, tener otra análisis, vamos a realizarlo otra vez con estadística, ANOVA. Vamos a entrar a gráfica de integración. Para ver otra perspectiva, vamos a cambiar digamos el orden de los factores. Ahora en vez de meter la columna 2 vamos a meter la columna 3 primero y luego la 2, y vamos a ver lo que nos arroja. Y aquí observamos lo siguiente: tenemos tres rectas, que es el tamaño compacto, grande y mediano. Del lado derecho tenemos los carros nacionales, del lado izquierdo tenemos los carros extranjeros, y vemos la diferencia que marca del auto extranjero con el nacional. Y aquí vemos que la línea de conexión de la media en el auto extranjero tiene una media de 47, mientras que el nacional tiene una media de 43. En el caso del carro grande, tiene una media de 45, no, perdón, es el mediano, el verde, es de 45.66 el extranjero, contra una media de 38 el nacional. Y en el caso del auto grande, tiene una media de 39.66 el extranjero contra una media de 36 contra 39. Entonces, la gráfica de desaceleración es mayor en los autos extranjeros, no necesariamente americanos, contra los carros nacionales. ¿Qué nos indica todos estos datos? Pues que estadísticamente hablando, los autos nacionales tienen más peligro o menos desaceleración en comparación de los autos extranjeros. Bien, vamos a continuar con la exposición y decimos lo siguiente. Vamos a resolver otro ejemplo. El ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 5% o 0.05. Entonces nos dice que quiere determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil. Para resolver, aquí tenemos la información que necesitamos, los datos. Entonces vamos a revisar que siga grabando, porque ya tuve un problemita. 1, 2, 3, sí, sigue grabando. Continuamos. Para resolver este problema que nos asignó el maestro, vamos a tener un comparativo igual de autos extranjeros, compactos, mediano, y nacionales, compacto, mediano y grande. Tenemos aquí la desaceleración que tienen cada uno de ellos. Como vemos, pues el grande tiene una desaceleración de 33 a 38 aproximadamente en el nacional. En el extranjero, pues de 42 a 32, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir que es la fuerza con que desacelera el automóvil. Entonces, para resolver esto, vamos a resolverlo con Minitab.
o los datos que ya tenemos aquí, y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a realizarlo con estadística ANOVA. Vamos a entrar a análisis de medias, y con esto vamos a seleccionar la información que nos está solicitando: tipo de automóvil, y tenemos el nivel de significancia del 5%. Aceptamos y nos muestra lo siguiente. En esta gráfica vemos los datos con delta al 5%, y vemos como esta gráfica nos pone el auto extranjero contra autos mexicanos, el compacto contra compacto, el grande contra grande, el mediano contra mediano, en extranjeros y nacionales. Entonces, vemos aquí con respecto a la recta cómo se invierte un poco en los valores que nos arrojan, aunque los valores son pues muy parecidos, unos son negativos, otros son positivos. En el caso del compacto nos marca un nivel de un valor de 0.55, 56, negativo en el compacto extranjero, mientras que el compacto nacional es un valor positivo de 0.55, 56. En el grande pues es un valor, así que de 0.72 en el extranjero, mientras que el nacional pues tiene el mismo valor pero del lado positivo, 0.72, 22. Y en el caso del extranjero mediano tiene un valor de 1.27778 contra el nacional, que tiene un valor negativo de 1.27778.
Aquí vemos en la gráfica cómo podemos observar una diversidad de datos. No están todos conforme a la recta, es una recta ascendente. Y aquí podemos observar en el histograma los valores que se acercan más al cero, como los que tenemos aquí. En esta parte de acá podemos observar cómo nos da la información un poco más compacta de los valores de los residuos, el valor ajustado con referencia a la recta, en este caso del 0 desde menos 1000 hasta 2000, pero en este caso el valor mayor es de 2444, por eso se encuentra arriba del nivel del 2000. Aquí podemos observar esta gráfica cómo nos dice, según la pregunta que nos hace, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En esta parte tenemos lo que son los grandes, medianos y chicos. Aquí, haciendo un comparativo entre el mediano y el chico, observamos que el chico tiene un poco más de seguridad, con una media de 451.5 contra 390, pero el auto grande tiene una media de 997.87 y el intervalo que maneja es desde 517.179 a 1478.42 y en estas pues son el intervalo de menos 90 hasta 871 y en el auto compacto desde menos 29.1210 hasta 932.121. Entonces, en este caso el grande, como ya lo estamos diciendo desde una parte también teórica, pues que brinda una mayor seguridad, ¿no? Porque protege más. Y haciendo una combinación de HSU, vemos que la combinación del compacto con el grande, pues el compacto lo jala bastante hacia la parte negativa con referencia a la recta. En el mediano y grande, pues como lo vimos en la gráfica anterior, pues el mediano es un poquito menos seguro que el compacto. Eso sí me sorprende, yo no esperaba estos datos. Pero en el grande con el compacto, como es un poquito más elevado el compacto sumando con el grande, pues aumenta considerablemente la información. Y aquí tenemos pues lo que ya hemos venido observando, ¿no? La estimación es de 546.3, mientras que el intervalo es de menos 115 porque está tomando lo que viene siendo el auto compacto hasta 1208, que es lo que de alguna forma absorbió al auto grande, ¿no? Déjeme observar a ver si sigue grabando porque me está dejando de grabar y ya perdí y ya no voy a alcanzar con el tiempo. En esta gráfica nada más está haciendo dos comparativos, el mediano con el compacto y el grande con el compacto. Entonces, como venimos observando, en este caso aquí tenemos en la parte más bajo lo que viene siendo el mediano, porque fue el que salió con menor datos o datos más bajos, y pues el dato más grande del automóvil compacto, en este caso pues está en el punto intermedio, la estimación en menos 60 con un intervalo de menos 833.90 a 712, pero pues no se compara con el grande y compacto porque pues son más seguros según estas estadísticas. Aquí pues nuevamente hace una combinación del mediano con el compacto. Vemos la información, como lo habíamos dicho, que el mediano pues lo jala un poco más al compacto. Grande y compacto pues es un poco más positivo, y grande que mediano, ¿sí? Aquí lo que me llama la atención es que el grande y el mediano
Ya parece una forma un poco más positivo. Aquí dice, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Pues en este caso los tres tienen cero, atraviesan la recta del cero, entonces aparentemente sí está, perdón, eh, sí son significativamente diferentes. Y sí, esta recta pues prácticamente son los mismos datos que nos arroja. Y volvemos nuevamente que la combinación del auto grande pues nos da una mayor seguridad, por eso los intervalos aumentan y nos da una mejor seguridad. Bien, entonces hasta aquí llegamos con esta exposición. Gracias por su atención. Le pido unas disculpas. Había hecho ya este video. Me di cuenta que no había grabado el audio. No sé en qué momento se perdió el audio. Estoy terminándolo y la verdad es que ya no tengo tiempo para alcanzar a realizarlo. Entonces espero me pueda entender un poquito y pues salir adelante con esta actividad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.